sin duda creo que es muy interesante y el hecho de que se hagan este tipo de eventos, donde uno puede intercambiar opiniones, formas de pensar y de alguna manera pues también tratar de vincular, ¿no?, diversas cosmovisiones, en este caso, que es lo que va complementándonos, ¿no?, en este ejercicio de seguir aprendiendo, de seguir entendiendo, de generar una sensibilidad y una conciencia como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por este tipo de oportunidades que se brindan para que todas las personas podamos generar este tipo de interacciones. Primero que nada, pues bueno, yo el tema que voy a tratar es el reconocimiento de los pueblos indígenas y su diversidad cultural en un contexto de interculturalidad. A lo mejor a primera vista pudiera sonar un tanto complejo. Creo que hay que empezar a desglosar desde un inicio qué es lo que quiero tratar de expresar en este caso. Al hablar en general de un pueblo, estaríamos hablando precisamente de una agrupación humana orgánica y consciente, la cual se va vinculando por medio de ideales y que de alguna manera comparte una conciencia común. Es así como podemos encontrar que se puede hablar de un pueblo indígena. En el caso de los pueblos indígenas, pues hablamos de aquellos que son originarios de una región, de un lugar, de un territorio, y que pues van quedando incluidos en la institucionalidad, digamos, formal, política, de otra sociedad que digamos, va siendo dominante. Eso es lo que, digamos, que pudiera ser en términos generales. Obviamente pues no podríamos definirlo, porque creo que hay que ver que cada uno de los pueblos indígenas, tanto de México como de Sudamérica, de África y de cualquier otra región del mundo, pues tiene sus propias formas de autoidentificarse y de autoexpresarse para con ellos mismos y para con los demás y las demás. Evidentemente, pues al hablar entonces de pueblos indígenas, vinculamos pues lo que es la cultura. De manera general pudiéramos decir que la cultura pues es de alguna forma una serie, un conjunto de bagajes espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, ¿no? Y en este sentido, pues todo esto va perteneciendo a un grupo social, y esto pues puede involucrar desde lo que es las artes, las letras, modos de vida, derechos fundamentales, y desde luego también valores, tradiciones, creencias, religión. Pues bueno, definitivamente es una cuestión sumamente impresionante. Creo que nunca terminaríamos de hablar del ámbito cultural cuando se trata precisamente de un grupo social, ¿no? Porque creo que hay mucho que decir. De ahí precisamente pues ciertas teorías antropológicas nos hablan precisamente de distinguir, ¿no?, entre lo que es cultura material o descriptiva, o la cultura inmaterial o simbólica. Esto es muy interesante porque permite hacernos ver una perspectiva distinta dentro de lo que es la perspectiva material o descriptiva. Lo que se busca pues es tratar de analizar ese conjunto de creencias, todas esas costumbres, leyes, formas de conocimiento y de arte, entre otras cuestiones que van generando los individuos, ¿no?, como tal. Digamos, pudieran ser aquellas cuestiones que se pueden analizar porque son tangibles como tales, tienen a lo mejor una realidad concreta, precisa, una manifestación que puede ser fácilmente perceptible. Ahora que si lo vemos ya desde la perspectiva inmaterial, o como se le llama también simbólica, se habla pues entonces más de acciones, enunciados y objetos que van a estar vinculados a ciertos simbolismos. Esto se refiere pues precisamente a aquellas formas de ver, de analizar, de acuerdo a cada cosmovisión, cómo es que se pueden generar ciertas experiencias, concepciones, creencias que les van a empezar a dar un significado, un valor muy distinto, y van generando propiamente una identidad particular, y obviamente pues esto se vincula no solamente tanto a los pueblos indígenas, sino a cualquier sociedad en general. Es por ello que podemos vincular pues lo que es la diversidad cultural, porque evidentemente, bueno, pues digamos que si nos encontramos en un territorio, en un país, pues obviamente esas configuraciones políticas, pues no podemos hablar de una homogeneización, de decir que a lo mejor las personas que se encuentran en Argentina, todos son argentinos. No, creo que hay una serie de conformaciones pues sociales que van hablándonos de diferentes grupos e identidades, y que incluso también tienen ciertas temporalidades, ¿no? Esa parte de los derechos ancestrales que es muy importante también considerar.
Y bueno, en este caso pues diversidad habla precisamente de verdad, de diferencia, y en este caso, al hablar de la diversidad cultural, pudiéramos considerarlo como esa multiplicidad de formas en las que se van expresando las diversas culturas, los diversos grupos y sociedades. Esto es muy importante hacerlo notar porque hablamos pues de que al estar entablando un diálogo mediante una diversidad cultural, se habla de expresiones que van enriqueciendo y que van transmitiendo de alguna manera a las propias personas, ¿no? Una variedad de expresiones, de formas de vida, y que esto pues de alguna forma le va dando también un sentido a cada una de las sociedades y de los grupos. Y pues bueno, esto es muy, muy importante. Creo que desde ahí debemos de empezar a partir. Bueno, más que nada en términos generales podríamos decir que a esto es a lo que hablamos de diversidad cultural y los pueblos indígenas, y evidentemente pues bueno, ahí es donde tenemos que en la actualidad pues hay diversas situaciones que nos están empezando a hacer como que confrontar pues todo este tipo de situaciones históricas que se han dado. Todo esto, bueno, para empezar, se habla precisamente de lo que es el ámbito de la diferencia colonial, ¿no? Esto que se genera desde que los europeos llegan al continente americano, y que pues a partir de ahí se genera lo que se le llama la época moderna, a partir de la cual se empiezan a dar una diferencia de razas, de las cuales se plantea inferioridad y superioridad de unos con otros, la colonización, y de igual manera pues las dinámicas de poder que actualmente nos van rigiendo, y a las cuales pues se vincula precisamente toda esta evolución del capitalismo como sistema económico, y que por lo pronto pues digamos que ha mantenido su hegemonía durante varios siglos, alrededor de más de 500 años aproximadamente. Y es aquí donde se generan estos discursos eurocéntricos, precisamente sobre esta cuestión de mencionar, ¿no?, una jerarquización étnico-racial, de hablar precisamente de género, y esto lo vamos vinculando a toda la población mundial. Es por esta razón que pues sí es muy importante tomar en cuenta que cuando se habla de pueblos indígenas y de sociedades, pues desde luego estamos ahí vinculando pues a todas y cada una de estas partes. Y esto pues bueno, principalmente al considerar que estamos hablando de un mundo, vamos a encontrar precisamente lo que es la globalización, que bueno, ha sido una de las situaciones más recientes que ha generado cambios en la concepción precisamente de nuestro mundo, ¿no? Y porque pues estamos hablando de que digamos que todos los confines del planeta han logrado romper esas barreras, esos límites políticos, sociales, culturales, y van empezando a tener ciertas perspectivas globales. Esto más que nada no podemos vincular aquí las teorías de las que nos habla Walter Mignolo o por ejemplo Immanuel Wallerstein, respecto a precisamente el mundo moderno colonial o el sistema mundo moderno colonial, y es en esta parte donde podemos entender que a lo mejor, y pues sí, cada pueblo pudo haber tenido en su momento su propia identidad, su propia forma de vida, sus propias expresiones, pero si no se termina por comprender esta parte, pues bueno, vemos que el mundo de alguna manera ha generado una cultura occidental dominante que ha partido desde las metrópolis europeas, en este caso, que son las que actualmente pues digamos han regido, ¿no?, digamos formas de vida en el ámbito político, en el ámbito cultural, y desde luego que pues esto empieza a generar cierto conflicto con las propias culturas y la propia identificación y la diversidad cultural que podría tener precisamente cada una de las sociedades, dígase que estén dentro o fuera de un país o dentro de varios territorios de estados, países, etcétera, cualquier otra cuestión política que lo divida, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ya aquí es donde encontramos pues una situación muy interesante, aterrizando pues al ámbito de México. Pues de qué estamos hablando, ¿no? Creo que es importante mencionar que al estar hablando de México, pues en general, de acuerdo a las cifras que nos proporciona la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, CDI, nos habla de que de los 119.530.753 habitantes que había en 2015, aproximadamente la población indígena ronda alrededor de 12 millones de habitantes, y esto estamos hablando de un 10.1% de la población total del país, de México.
En este sentido, pues hablamos de un 51.1% de mujeres y de un 48.9% de hombres, que vamos empezando a ver cómo se va dando esta distribución. Y bueno, principalmente hablamos de los estados que pudieran tener la mayor presencia de pueblos indígenas. Yucatán con el 50.2%, Oaxaca del 43.7% de su total, Chiapas de un 32.7%, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo, pudiéramos decir que son los estados que tienen más presencia, pues, y que han logrado subsistir esos pueblos indígenas. A su vez, pues precisamente también encontramos los diferentes grupos étnicos y que, bueno, precisamente se han logrado mantener, identificarse, que van generando esa serie de modos de vivir de supervivencia, en donde pues están principalmente la población náhuatl, hablamos de un 24% del total de la población indígena de México, los mayas, que son un 13.7% de la población total indígena, los mixtecos 6.8%, así como zapotecos, tzetzales, otomís, tzotziles, totonacos, mazahuas y mazatecos. Bueno, creo que de alguna manera aquí podemos empezar a considerar que es una serie de diáspora impresionante lo que podemos ver, una riqueza cultural, social y demás que hay en nuestro país. Pero entonces, bueno, si se están generando este tipo de conflictos a raíz de la globalización, a raíz de todas estas teorías que plantean la diferencia colonial, racial y demás, que no permiten que haya un desarrollo, pues, en una manera atendiendo a la dignidad humana, precisamente también a los derechos humanos, a que se trata, digamos, de generar esta serie de reproducciones de relaciones de poder que tratan de inferiorizar a ciertos grupos, a ciertas personas. ¿Qué es lo que se podría hacer? Bueno, es aquí donde precisamente se plantea esta parte de mi ponencia, que es el ámbito de la interculturalidad. Definitivamente, pues bueno, al hablar de interculturalidad, pues podemos encontrar vinculados diversos conceptos. Estamos hablando que se habla también de multiculturalidad, de pluriculturalidad e incluso del culturalismo. Hay que distinguir precisamente para no confundirnos. Al hablar en el caso de la multiculturalidad, estamos hablando en términos generales que es la existencia de varios grupos que están en una sociedad, pero o en un estado. Simple y sencillamente eso es multiculturalismo en términos llanos. Y si hablamos de interculturalidad, sería la diferencia por la interacción precisamente que van a estar generando, o el encuentro específico que se va a estar dando entre esos diversos grupos que van a estar conviviendo en un territorio específico, en un estado, y es ahí donde encontramos la distinción, ¿no? Pluriculturalidad también es un término que se vincula precisamente al pluralismo, y más que nada pudiéramos referirlo como ese punto de partida que nos pudiera dar un patrón para hablar de cómo es que pueden haber diversas formas de pensar en una misma realidad. Esto, pues bueno, si lo aterrizamos en el caso de México, desde luego que las mismas necesidades geográficas, económicas, políticas, sociales, no son las mismas en el norte de México, en el caso de los pueblos que se encuentran en Chihuahua, donde las condiciones climáticas son distintas, la organización económica y demás tiene diferentes digamos, situaciones, formas de ejercitarse. En el caso del sur, donde a lo mejor tal vez el clima va a ser pues muy distinto, va a haber incluso vegetales y de igual manera también más recursos distintos que van a generar ciertas dinámicas precisamente distintas en cada una de las regiones en que nos situamos. Por eso es muy importante tratar de posicionarse y no hablar de una homogeneización de pueblos indígenas o de una homogeneización social. Igual, obviamente, al hablar de pueblos indígenas, creo que tomar en cuenta esto de que cada quien, cada persona, cada grupo debe de señalarse, ¿no? De autoidentificarse y ser consciente de quiénes son, de cómo ellos se consideran, y a partir de ahí poder empezar a generar esa identidad. Esto es lo que precisamente va a poder generar el ejercicio en un ámbito, en un contexto de interculturalidad, y es por eso muy importante hacer esta precisión. Bueno, ahora sí vamos a la cuestión ya en la actualidad, y digamos fuera del ámbito doctrinal, podemos encontrar entonces qué es lo que está sucediendo en el ámbito jurídico, principalmente pues normas internacionales, tratados, leyes que se hayan establecido precisamente en torno a esta situación. Pudiéramos mencionar grandes rasgos dentro de este tema lo que es la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales,
lo que es la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, el convenio número 169 de la OIT, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Bueno, en este sentido, al estar nosotros hablando de esta cuestión, pudiéramos encontrar diversos conceptos que nos pudieran ser de acuerdo para hablar realmente de una protección, porque si no tenemos los instrumentos jurídicos legales que nos pudieran permitir tener un respaldo, ¿cómo vamos a poder ejercer o tratar de hacerle ver a un Estado precisamente o a una sociedad esta parte, ¿no?, de los valores, de los principios, de los respetos, y realmente hablar de una protección, de una salvaguarda de diversidad cultural y de un verdadero reconocimiento, que es lo que en este caso pues se estaría buscando? Y bueno, es aquí donde encontramos precisamente algunas cuestiones como lo que nos dice la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural, de diversidad de expresiones culturales, que en el artículo primero habla precisamente de proteger la diversidad de esas expresiones y a su vez también fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural con el espíritu de construir puentes entre los pueblos. Creo que esto es algo elemental, básico, porque si hablamos de interculturalidad puede ser una alternativa, una panorámica que nos puede vincular precisamente, en lugar de generar barreras, va a generar vínculos, puentes de comprensión, de conciencia, de sensibilización, los cuales nos pueden empezar a dar pautas para poder empezar a interactuar de una manera más respetuosa, más digna con los demás, y yo creo que sobre todo eso es lo que se tiene que tener muy en cuenta. Bueno, igualmente también el principio de igualdad, dignidad y respeto de todas las culturas, que también está incluido y vinculado precisamente a pueblos autóctonos de esta convención. Bueno, es interesante, ¿no? Claro, igualmente pues también está lo que es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que nos habla precisamente de la originalidad y la pluralidad de las identidades y cómo es que los grupos y las sociedades van a componer precisamente a la humanidad, o van a formar parte de la humanidad. Bueno, en este caso y sentido, vamos viendo que sí, tal vez pudiera parecer un poco una situación muy generalizada y tenemos que tener una posición muy exacta, muy específica, porque a lo mejor es interesante considerar este tipo de principios de los cuales podemos partir, tomarlos como una base, pero a partir de ahí yo creo que cada país, cada estado, cada región, cada pueblo va a tener sus propias problemáticas y de ahí puede empezar a hacer su derivación y su propia, atención, ¿no?, autorreflexión en cuanto a qué es lo que pudieran tener o vincular ellos como parte de su cultura. Y en este caso, bueno, podemos destacar en el caso de la Constitución mexicana, lo que es el artículo primero, el artículo que habla de derechos humanos, igualmente de la no discriminación de origen étnico o nacional, y el artículo 2, que habla precisamente de esta composición pluricultural. Sin embargo, aquí encontramos una limitante en el ámbito de la Constitución mexicana, porque se habla de que la libre determinación tiene que ejercerse mediante el cuidado de una unidad nacional. ¿Qué estamos hablando? De que pues sí, puede ser que se reconozca que México es pluricultural, pero en este sentido pues no se le da la autodeterminación como tal. Es como si pudiera ser un concepto muy muy superficial, pero a la vez como diciendo, sí, eres libre, puedes tomar tus propias decisiones, autoidentificarte y demás, pero a la vez hay que tener mucho cuidado, porque yo estoy vinculándote y estoy teniendo cuidado de que no vayas a salirte, digamos, como se diría comúnmente, del guacal. Bueno, igualmente pues sí, otras legislaciones, pues mencionar nada más la Ley General de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas, Ley General de Educación, y igualmente pues la Ley Federal de Derecho de Autor, que son algunas de las que tratan estas temáticas. Bueno, finalmente pues creo que es importante referir Sumay Causay o Sumay Tamaña, los cuales son dos principios que se encuentran en la Constitución tanto de Ecuador como de Bolivia, que es muy interesante que se dé un reconocimiento jurídico en estos dos países, y pues creo que es algo que a lo mejor México pudiera tomar en cuenta de sus propios pueblos indígenas, y precisamente esto es lo que se habla, precisamente estos principios que buscan esta parte de la interacción, del respeto entre los pueblos, precisamente, que lo que busca es estas relaciones equilibradas y solidarias, equitativas, entre las mismas sociedades, entre los mismos
pueblos, y desde ahí podemos empezar a generar otras lógicas de pensar, otras lógicas de actuar y vivir y de deconstrucción, para poder de ahí empezar a generar la sensibilización y el respeto que merecería, pues. Bueno, en términos generales, pues es por esto que la interculturalidad puede ser un vehículo o un medio para poder alcanzar estos objetivos, y pues creo que en el caso de México pudiera ser interesante tomarnos como una forma que nos pudiera aportar varias cuestiones de último. Sería todo por mi parte.